Doctora, como siempre, pues es un gusto recibir especialistas de tu conocimiento y bueno, te saludamos hasta Guadalajara. Muchas gracias por estar aquí. Hola Marta, encantada de la vida de estar con ustedes. Los felicito por seguir adelante y aprovechar las tecnologías a nuestro favor. Exacto, las tratamos de aprovechar, pero justamente me gustaría que platicáramos un poquito de... yo creo que es un asunto y una conducta que tenemos ya permeada muchos de nosotros en la cotidianeidad, pero que quizás se está exacerbando en esta contingencia en la que el encierro se está haciendo a veces para algunas personas tedioso y que finalmente se refugian en las redes sociales. Mucho se habla de, digamos, los impactos negativos que pudiera tener para la salud. Hablamos, no sé, de algunas desviaciones en la columna vertebral, del túnel metacarpiano, en fin, algunos asuntos de los tendones. Todo esto es cuestión de salud física. Pero me gustaría que nos ahondáramos un poquito también en la salud emocional, que esto pudiera afectar o no, eso tú nos lo vas a decir, pero no sé si pudiéramos ayudarle a nuestro auditorio a través de las herramientas que tú como psicóloga, como especialista en esta materia tienes. ¿Cómo podemos saber allá en casita si nosotros estamos cayendo en una... ¿cómo se dice? En una adicción a los temas digitales, doctora? Marta, pues mira, primero que nada, decir que la tecnología es maravillosa. Nos permite estar aquí, nos ayuda a tener lo mejor posible de los dos mundos, del virtual y el personal, y está permitiendo que los niños continúen con sus tareas, que este tipo de información que es real continúe, que estemos en contacto con nuestros seres queridos. Lo primero que quiero decir es que yo soy fan de los dispositivos, de la tecnología, pero que sí, así como todas las cosas que nos encantan, que nos fascinan, que nos entretienen, normalmente hay un precio que pagar si no se usa con moderación. Y uno de los precios que tenemos que pagar si no usamos con moderación y con sano juicio las tecnologías, es que muchos de los ataques de pánico, ansiedad, angustia, insomnio, dolores gastrointestinales que están sucediendo en este momento son precisamente porque estamos inundados, saturados de un tema que nos provoca un miedo paralizador, que no nos permiten ni siquiera ser productivos en nuestra casa. Muchas personas ponerse a hacer todos los pendientes que tienen en casa o incluso del trabajo. Entonces, es muy importante que dentro de este caos que se pudo haber hecho, que nos sacó de nuestra cotidianidad, nosotros nos informemos del papel que tienen los dispositivos en nuestro cerebro y en el cerebro de nuestros hijos. Y que pongamos un orden, porque el virus lo vamos a superar. Como humanidad lo vamos a superar. Pero los trastornos mentales que se generen a partir del excesivo uso de dispositivos, los trastornos obsesivos compulsivos, la depresión, la ansiedad, el déficit de atención que se provoca en los niños, ese va a ser muy difícil de corregir a mediano y largo plazo. Lo que a mí me gustaría detenerme en esto, justamente dejando para irnos a la pausa estos dos mensajes que nos estás dando en lo que has participado. Una, evidentemente las tecnologías son maravillosas, nos han permitido en nuestra vida tener avances en muchas materias, comunicaciones que antaño no teníamos, reencontrarnos con amigos, reencontrarnos con gente, estar cerca de familiares que lamentablemente por la distancia están lejos, pero todo debe ser con medida. Aquí lo que quisiéramos también, después de la pausa, descubrir es cómo saber si yo estoy cayendo en comportamientos que sean negativos justamente para mi salud, centrándonos en tu expertise, doctora, en mi salud emocional. ¿Qué tanto esos comportamientos y esa recurrencia que yo tengo normalmente y hoy con esta contingencia y este aislamiento pudiera estar haciéndole daño a mi salud?
vamos a centrarnos en la realidad que tenemos en este momento todos. Nuestro contacto con el mundo son exactamente las herramientas tecnológicas. ¿Cómo las dejamos y cómo sabemos cuál es nuestro comportamiento respecto a las mismas? Sí, siempre me gusta empezar aclarando que yo soy fan de las tecnologías. Yo escribí este libro quien ya leyó el libro sabe que este libro de Detox Digital, sabe que aparte que lo escribí como especialista, también lo escribí por una adicción personal que yo tuve al internet, al celular y a las redes sociales. Entonces, esta adicción que yo tuve, comencé a buscar tratamientos que me ayudaran a superarlo con mis colegas a nivel internacional, etcétera. Y lo único que los tratamientos me ofrecían en ese momento era una desconexión definitiva, algo que no podía hacer en mi caso porque es una herramienta de trabajo muy poderosa para mí. Vivo lejos de mi familia, entonces es la manera como me conecto con ellos. Entonces comencé a diseñar un tratamiento donde no tuviera que hacer esta desconexión definitiva, pero que me ayudara a permanecer largos periodos de tiempo libre de dispositivos y que pudiera también disfrutar lo que tenía en el presente. Y eso es lo que vengo a ofrecerles yo a la gente en esta situación tan dolorosa, tan incómoda, tan ansiosa que se nos puede presentar. Claro. No se trata de desconectarnos definitivamente. Se trata de darle un tiempo, un lugar específico y seleccionar la calidad de información que nuestros cerebros van a consumir. Pero no nada más es nuestro cerebro, es lo que permeamos al resto de la familia a través de esa información que consumió nuestro cerebro. Si tú consumiste una información o estás mucho tiempo en una red y por pasar mucho tiempo en Instagram te das cuenta que alguien está en su casa disfrutando de una piscina y tú vives en un departamento, de una recámara donde te estás confinando con tu familia, eso te va a generar una sensación de mediocridad, que es lo que dicen las investigaciones aquí. Ofrezco una estadística muy novedosa que está aquí en el capítulo 1, y en esta estadística nos dice por red, Instagram, Facebook, etcétera, qué emociones positivas y cuáles negativas produce y a partir de qué minuto. Entonces, debemos de moderar el tiempo en las redes sociales, por ejemplo, y cuidar el consumo. ¿Por qué? Porque un mal consumo va a hacer que si tú como mamá, por ejemplo, estás angustiada, ansiosa, leíste algo que te dio mucho miedo, tú vas a transmitir ese ambiente enrarecido a tus hijos y a tu familia, y tus hijos van a estar más irritables, llorando, van a sospechar que algo pasa, algo sucede, van a pelearse más entre ellos los niños y se va a acrecentar en la dificultad para estar juntos. Todo tiene... Aquí te quiero interrumpir un poquito, doctora, porque me gustaría irme un poquito más atrás y de verdad agradecerte que nos compartas, así como compartiste en tu libro, porque se lo compartas a quien nos está viendo aquí a través de Facebook Live o a través del canal Salud TV, que nos compartas tu experiencia personal de haberte dado cuenta que estaba haciendo habías caído en una adicción a las nuevas tecnologías, y me gustaría que nos compartieras por qué te diste cuenta que habías caído en una adicción, qué comportamientos, qué conductas había, porque seguramente, o a lo mejor algunos de los que nos están viendo, uno mismo pudiera darse cuenta que está en esa misma conducta errónea. Sí, así es. Muy bien, Marta. Pues mira, las principales características son... no puedes establecer una actividad sin que estés pensando en el teléfono, ya sea para consultar, por ejemplo, en el teléfono o la televisión o las pantallas. No puedes, por ejemplo, hacer un entretenimiento por más de 3 o 4 horas sin que no esté involucrada una pantalla. Por pantalla vemos la computadora, el celular, la tablet, la televisión, los videojuegos. Tus entretenimientos y tus hobbies han sido sustituidos por las pantallas. Por decir algo, si a ti te gustaba tejer, si te gustaba hacer ejercicio o etcétera, cualquier actividad, colorear,
estas actividades cada vez son siendo más postergadas por el tiempo que pasas en pantalla. También sucede que cuando tú, vamos a hablar del teléfono, que es la adicción más común, ¿no? Los teléfonos inteligentes. Cuando tú no tienes el teléfono en la mano, puedes incluso llegar a sentir que tienes angustia, y puedes llegar a sentir el miembro invisible, es decir, como que te falta algo, te falta algo en tu mano, ¿sí? Puedes llegar a sentir también FOMO, que es Fear of Missing Out, miedo de algo importante. O sea, ¿cómo se siente usted cuando no tiene su teléfono celular cerca? Si sale de casa y se le olvida, ¿qué grado de angustia tiene? Y otra de las preguntas era, ¿qué tanto está dentro de la dinámica familiar el celular o alguna otra pantalla? Si me contesta positivamente, es decir, me siento angustiado y sí está constantemente la pantalla, alguna pantalla en la dinámica familiar, quizá estemos cayendo en una adicción. Doctora, otra vez te saludamos con gusto y bueno, nos estás compartiendo esta información valiosísima, una experiencia de primera mano que afortunadamente con tus conocimientos, tu investigación, lograste ese texto que nos has mostrado a lo largo de este programa. Detox Digital, tu libro. Así es, pues estábamos hablando de qué pasa, cómo identificar si haces un uso excesivo del teléfono o si ya caíste en una adicción. Yo pongo una serie de preguntas aquí en mi libro para que puedas identificar si eres un ciudadano digital responsable o es uso excesivo o ya brincas al nivel de adicción. ¿Qué pasa cuando te estás quedando sin batería? ¿Qué pasa cuando estás hablando con otras personas y suena tu teléfono, una notificación? ¿Interrumpes la conversación para hacer caso al teléfono? ¿Qué pasa cuando estás manejando y que te entran llamadas o que te entran mensajes? ¿Qué pasa cuando te enganchas en una conversación de WhatsApp y que no te está llevando por buen camino? ¿Eres capaz de parar? ¿Qué pasa cuando estás realizando actividades como comer, estar con otras personas? Tienes que tener el teléfono en la mano. ¿Qué sucede cuando estás viendo la televisión? Estás en un entorno multipantalla, es decir, estás al mismo tiempo checando el celular, viendo una serie. ¿Qué pasa con tus pasatiempos, tus hobbies, tu lectura? Estás teniendo que documentar siempre lo que estás haciendo, lo que está sucediendo, estar compartiendo constantemente si no tienes esta sensación de soledad, si no estás constantemente conectado. Puedes pasar tiempo contigo misma o sin que tenga que interferir el ruido digital. Son preguntas muy importantes que nos pueden identificar si estamos en un uso o ya estamos en un nivel de adicción, en un uso excesivo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Soluciones, ¿verdad? Porque estamos aquí para promover cosas buenas y sobre todo que nos ayuden en este momento a quedarnos en casa. Número 1, lo que tenemos que hacer es entender, tenemos que tener un filtro de la información, del raudal de información que viene afuera hacia nuestra casa y a nuestro cerebro. Tenemos que poner, pues como podemos imaginar un colador o un filtro como para el café, donde se va a ir quedando la información que no nos es útil y vamos a ir nosotros dando la información que nos ayude exclusivamente a pasarla lo mejor posible y a tener los protocolos de higiene que se requieren. No es necesario un conteo de cada fallecimiento en cada lugar del mundo, de cada información, de cada descubrimiento sobre la actividad de esta pandemia. Debemos de estar enterados, porque es nuestra obligación como ciudadanos, de las fuentes oficiales, de los noticieros y noticiarios serios como es el tuyo, a recibir esta información y listo, dejar el teléfono. Número 2, o dejar cualquier pantalla. Número 2, debemos de ponernos un tiempo, una estructura, un horario en el que vamos a dar las pantallas a nuestros hijos, no más de 1 hora al día, en el que nosotros vamos a checar, a revisar la información. Trata que sea en la mañana, 20 minutos, a mediodía otros 20 minutos, y no antes de dormirte, sino como a las 6, 7 de la tarde. ¿Por qué digo no antes de dormir? Porque si tú lees información muy escandalosa o alguna frase muy alarmante, no vas a poder conciliar el sueño.
vas a tener insomnio, vas a estar preocupado y preocupada, y eso te va a impedir que te relajes y que tu sistema inmunológico trabaje al 100%. Por eso a media tarde vas a checar otros 20 minutos, vas a establecer contacto con las personas que quieres. Cuidado, porque hay personas muy catastróficas que están mandando cosas que te ponen muy ansiosa. Identifica o ansioso quiénes son esos contactos y limita el contacto, la información que vas a tener con ellos. Cuida la apertura de cosas en las redes o incluso en el WhatsApp. Cuida el tráfico que estás generando o que se está generando por WhatsApp, porque se comparten tantas cosas que cuando por fin llega una información que es válida o es importante, ya no prestamos atención. Otra cosa muy importante es establecer lo que yo llamo en el libro la zona santuario. ¿Cuáles son las zonas santuario? Son aquellos lugares en la casa donde no se va a invitar a ninguna pantalla, porque se va a privilegiar la actividad que estemos haciendo ahí. Si estás comiendo, por ejemplo, el comedor o el desayunador, la cocina, es una zona santuario donde se va a privilegiar preparar el alimento, masticarlo, sentirlo, tragarlo, sentir la sensación de llenura. Si vives con otras personas, la conversación cara a cara con otras personas. Se va a privilegiar la actividad. Otra área donde yo recomiendo que sea una zona santuario es la recámara. En la recámara pueden entrar libros, pueden entrar juegos de mesa, pueden entrar todas las actividades que impliquen atención directa, pero la televisión, los dispositivos se quedan afuera, porque la recámara es para dormir, ¿sí? Si tú vives en un lugar muy chiquitito donde tengas en tu mismo espacio tu recámara y un área de trabajo, es importante que te pongas un horario y a cierta hora apagues los dispositivos o los saques de la recámara para que puedas tener esta tranquilidad al momento de conciliar el sueño. Oye, doctora, la verdad es que grandes herramientas las que nos estás dando, nos dan ganas de seguir platicando. Lamentablemente se acabaron los bloques de este programa, se acabó el tiempo, pero yo te pediría que pudiéramos conectarnos más seguido contigo a través de estas bellas tecnologías para que de verdad nos transmitas esta información, porque parecería pues que son cuestiones muy lógicas, pero lamentablemente no las aplicamos en nuestra casa. Entonces, nos has dado herramientas muy importantes, pero creo que todavía falta mucho que platicar, así que primero agradecerte enormemente tu disposición y el segundo es la petición de que pudiéramos conectarnos más seguido contigo. Con muchísimo gusto y por favor lean. Las principales librerías del país están cerrando en este momento, desgraciadamente, y sin cultura y sin lectura, este país no va a poder salir adelante del golpe económico y emocional y de salud que nos está representando. Salvemos a los libros y les pido apoyo, por favor, para que más lectura y menos contenido chatarra. Hagamos de los libros nuestros compañeros en esta contingencia. Gracias a la doctora Olga González y gracias siempre a usted.